Sí, es un tema, digamos, bastante complejo desde el Ujú. punto de vista político, digamos, ¿no? Sí. Porque tiene sus causas también en intereses económicos, que son los que de algún modo están como potenciando esta guerra que están haciendo especialmente los islámicos, ¿no? Ujú. Sí. Porque, digamos, ellos son de algún modo subvencionados económicamente. ¿Dónde sacan las armas para hacer esto y toda la logística? Hay millones detrás de todo esto. O sea que si eso se cortaría, Ujú. evidentemente la guerra también. Por eso digo que es un poco, digamos, una sumatoria de causas, de intereses, que de parte del Islam no podemos dudar de que son intereses también, en primer lugar, religiosos, ¿no? Ajá. Sí. Porque ellos tienen, y esto hay que comprenderlo, ¿no es cierto? Es decir, hay que entender que es así. Es una fe, una religión, que nace en el año 700. Mahoma nace en el 700, ¿no? O sea, 700 años después de Cristo, ¿no? Y ya desde el comienzo tuvo los mismos cánones, los mismos parámetros Sí. religiosos, los mismos códigos y leyes, en el sagrado libro de los islámicos, que es el Corán, en el cual, y esto por allí muchos no lo dicen porque no se conoce, pero en el cual está el fundamento de todo esto. Ujú. La yihad o guerra santa, Sí. que es la que los fundamentalistas actualmente declaran a Occidente, ¿no? Ujú. Porque tienen la intención, o sea, no la intención, la finalidad es la conquista de Occidente. O sea, no solo de, digamos, no es una lucha entre tribus eh, propias de un país como puede ser Siria, entre los chiitas y los sunitas, ¿no? Como si fueran gente, digamos, de la misma raza, de la misma religión, pero con distintas eh, radicalizaciones Sí. religiosas, ¿no? Ujú. No solo es eso, o sea, pretenden también la implantación de un reinado universal del Islam, universal. Claro. No olvidemos que los atentados aquí que se dieron en Argentina, el atentado de la De la, AMIA, de la eh, embajada. de la embajada, son atentados en los cuales hay mentes también islámicas detrás. Ujú. Padre, O cuando... sea, tienen una finalidad de extensión y de implantación de sus ideas religiosas, que la mayoría de los musulmanes no la viven, digamos así, de un modo extremo o fundamentalista, pero sus jeques o jefes, ¿eh? Sí, evidentemente es así. Eso está fundamentado en el Corán. No es que es un grupo fundamentalista, no son células que se volvieron locas dentro Claro. de la Sí, religión sí. islámica. Está fundamentado. Entonces, estamos en un momento, yo creo que nadie lo mide, por eso estamos sorprendidos. A mí no me sorprende, yo esto lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Ujú. Mirá, el año pasado dije en un sermón, porque uno estudia un poco la realidad y la observa, ¿no? Claro. En un sermón dije, no nos extrañe que nosotros en vida lleguemos a ver la media luna fértil, que es el símbolo de todos los países árabes, especialmente del Islam, Ujú. sobre la Torre Eiffel. Claro. Y bueno. Bueno, parece que como que va muy acelerada la cuestión. Europa está invadida absolutamente por el Islam. El problema está en que hay dos causas. Primero, para detener esto, para detenerlo. A mi juicio, mi opinión, como vos decís, yo estoy opinando acá, Sí, obvio, obvio. no soy ningún especialista en política internacional. Simplemente
obviamente trato de hacer una lectura seria y lo analizo mucho. Pero el problema está en cuanto a detener esto, es que ya creo que nos hemos pasado, o sea, se ha pasado el tiempo para detenerlo y han tomado mucha fuerza. En primer lugar, porque no hay forma, ustedes fíjense que las potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, ahora Francia está haciendo un ataque feroz que no sabemos qué efecto va a tener. Porque puede tener un efecto más devastador no solo para Francia. Francia con esta gente puede quedar totalmente destruida. Bueno, un poco lo que por ahí se dice es que hasta el mismo gobierno francés no es responsable de forma indirecta en el atentado que sucedió, porque ya desde antes que Francia ya estaba militarizando ciertas zonas y que bueno, esto es Claro, lo que pasa es que Francia en este sentido, digamos, o sea, el Islam ha invadido Europa. La ha invadido. Francia desgraciadamente despertó tarde de su letargo, teniendo las universidades prácticamente llenas de islámicos, teniendo que hacer una legislación propia para la vida de los islámicos en las universidades, en las calles, en las clínicas médicas, porque ellos tienen sus leyes. Entonces ya estaban pidiendo que se respeten sus propias leyes, y Francia fue cediendo y cediendo, hasta que ahora se dan cuenta que no se puede ni siquiera puede decir en contra de algo que el gobierno no esté de acuerdo o que la gente no esté de acuerdo. Por ejemplo, habían prohibido hace poco por una ley el uso del velo para las mujeres en las universidades. Sí. En la universidad, en toda Francia. Bueno, eso le hizo son cosas que uno dice tontas, uno las ve tontas desde la mentalidad occidental, pero el oriental, especialmente el islámico, para ellos no es tonto, porque el Islam considera que Occidente está absolutamente corrompido y la forma de vestir que tiene la mujer en Occidente está absolutamente degradada y corrompida según la mente del Islam. O sea, hay detrás de eso, hay toda una concepción, digamos, moral del mundo. Padre, de tal manera que ellos que les prohíban el velo a las mujeres, ha levantado una resistencia, eso no salió por los medios, pero levantó una resistencia feroz dentro de Francia. me interesa también conocer, porque usted cuando empezó a hablar, habló de los motivos y un poco era uno la religión, y el otro eran los intereses económicos. La pregunta sería si es que Estados Unidos, Francia, están interesados en el petróleo. Bueno, eso hay que descartarlo descartarlo en el sentido de que es obvio. Claro. Es obvio. Eso es, digamos, como que el núcleo de la problemática. Lo que pasa que después pasa a un segundo plano, en el sentido que ¿quién fue el creador? Yo te lo pregunto, a ver si vos lo tenés registrado. ¿Quién ha creado ¿quién es el creador? ¿Quién fue el creador de Osama Bin Laden? Y los mismos países, esto que de los que estamos hablando, ¿no? No, Estados Unidos. Por eso. ¿Qué tal, padre? Estados Unidos. Por eso, los países que estamos hablando, Estados Unidos y los países interesados en el petróleo. Y el Estado Islámico es el fruto de la decisión de Bush de invadir Irak. Claro. O sea, aquí hay toda una política internacional con intereses económicos muy, pero astrales. Es decir, que el terrorismo está siendo obviamente financiado hasta por Estados Unidos. Pero ¿de dónde van a sacar las Exacto, armas? por eso. Si son armas sofisticadas las que tienen un sistema logístico que sale millones sostener un ejército así. Ahora, ¿por qué esto pasa a segundo plano, digamos? A través de los medios de comunicación. Es lo más importante. Claro,
Claro que es lo más importante, pero quiero decir que lo del petróleo en sí mismo pasa a segundo plano porque, digamos, como que es un tema que termina no en la opinión pública, digamos. Sería como, pasaría a ser la causa principal pero oculta, ¿no? Es lo más grave. Para la gente y para nosotros pareciera como que es un problema religioso nada más. Exacto. No es un problema nada más que religioso. Más aún, estamos en un grave problema, porque no nos olvidemos que la Iglesia, a lo largo de los siglos, fue la única, que pudo detener al Islam. Con tanta alianza, con tantos reyes en tantos países, además la Iglesia misma tenía digamos, fuerza temporal y tenía además dominio temporal, por lo que eran los estados pontificios, ¿no es cierto? De tal manera que había una fuerza que la misma Iglesia tenía en cuanto que estaba más unificada y mucho más fuerte en su fe y en su política, con la cual se pudo siempre detener. ¿Quién? En la famosa batalla de Lepanto, que iban a invadir Italia ya los islámicos, ¿quién detiene al Islam? Con un ejército menor, el ejército papal. Ujú. O sea, eso ya no existe más. O sea, la Iglesia ya, por más líder que sea Francisco, por más fama que tenga, para ellos Francisco es un apóstata, es un monstruo, y van a hacer lo posible, por eso hay una alerta máxima aún en el Vaticano, porque fueron amenazados. O sea, ¿cuál fue la amenaza? La amenaza fue que publicaron en la revista propia del Estado Islámico en Siria, Ujú. en la revista de ellos, ¿no? Una tapa con en la Ciudad del Vaticano y en el obelisco del centro de la Plaza de San Pedro, la bandera negra del ISIS. Es decir, que usted entonces está diciendo concretamente que el Papa Francisco o el Vaticano en Está general siendo corre peligro. amenazado seriamente, Ujú. seriamente. Ahora, dentro de 5 días, se va a los países centroafricanos, como Kenia y otros más que visita, ¿no? El- Francia, el presidente Hollande le mandó decir ayer o antes de ayer que por favor suspenda ese viaje, no vaya porque las fuerzas de coalición internacional no van a poder asegurar no pueden asegurar su propia seguridad, la del Padre, Papa. Padre, le hago una preguntita. Esta cuestión de que está planteando el tema de que está avanzando el Islam, ¿es porque está un poco debilitada la iglesia, así que antes se podía frenar y ahora no? Absolutamente, sí, ¿Y absolutamente. esto Además qué porque viene? estamos A en ver, otra, le- o- estamos en otra digamos, son otros tiempos, digamos. La Iglesia no solo está debilitada externamente porque de lo que ha quedado, de lo que ha quedado de los estados pontificios por los cuales tenía ejércitos, etcétera. Pasa que uno no sabe leer la historia poniendo la mente en la época, ¿no? no, por supuesto, pero Siempre juzgamos a la Iglesia como una institución, digamos así, hacemos de la historia de la Iglesia una leyenda negra y no por fue supuesto, así. por supuesto, tiene razón lo que dice. Ahora sí estamos en problema porque cuando el Papa cede a lo largo de la historia, esto terminó con el Tratado de Letrán, con el Papa Pío XI en nuestra época, que lo único que el Estado de Italia le deja a la Iglesia son esas 400, creo que son 400, me parece, hectáreas, que forman el Vaticano, que es una de las 7 colinas de Roma, que es un Estado. Por eso el Papa es jefe de Estado, ¿no? O sea, es una autoridad en el mundo. padre, Pero hoy en día la Iglesia ya no tiene el fortalecimiento externo. ¿Por qué? Porque externamente lo único que se puede
Lo único que puede cosechar es digamos, los aplausos al Papa Francisco, el entusiasmo por lo que el Papa dice, que después poco caso se le hace por otro lado. Y por otro lado también un debilitamiento interno muy fuerte también, ¿no? Especialmente en estos últimos 50 años. Tiene que ver también mucho el Papa anterior que se haya retirado también. Bueno, eso es todo, ahí pasamos a otro tema, eso es una cuestión interna, que es novedosa dentro de la Iglesia, porque la renuncia del Papa Benedicto y que actualmente haya 2 papas en el Vaticano, usted mira, el Papa ya no es más Papa, renunció. No, pero sigue vistiendo como Papa, se le sigue diciendo Papa. No, si renuncia, deje y vuelva a ser cardenal, punto. Padre, volviendo a... Entonces, teniendo 2 papas en el Vaticano, es una cosa rara, históricamente, es rara, es como de tener un cuerpo con 2 cabezas, una cosa rara, no. Bien. Acá hubo toda una corriente, hay corrientes internas también maléficas para destruir a la Iglesia, esa es la verdad. Padre, bueno, es una acusación grave, pero no me quiero detener ahí, quiero volver un poco a la guerra, ¿no? Porque ya el presidente francés habla de guerra, ¿no? Y usted un poco anticipó que esto podía llegar a pasar. Ahora me gustaría si usted puede de alguna forma también predecir, o qué le parece en realidad mejor, qué es lo que va a pasar, ¿no? Ahora en los próximos... Mirá, yo no puedo predecir, no tengo ningún don de profecía ni nada por el estilo. A veces me sorprendo porque lo que he dicho muchas veces se ha cumplido, Claro. pero no por don de profecía, sino simplemente por tener un poquito más de atención en lo que sucede, ¿no? Entonces uno puede prever, Sí. Si uno conoce un poco la historia, ve lo que está sucediendo y proyecta, o sea, uno ve los efectos. Mirá, lo que yo te puedo decir es que esto recién comienza. Claro. Esto recién comienza. Además, tienen estrategias que son verdaderamente muy inteligentes. Esto está totalmente, es como un cáncer que ha tomado a la humanidad. ¿Por qué? Porque son células que se han... A ver, vos viste lo que es una enfermedad cancerígena, ¿no? O sea, es una célula que se vuelve loca, o sea, empieza a funcionar al revés. De sus... Entonces, y además se multiplica cada vez más. Y avanzan y avanzan y avanzan. Bueno, el ISIS actualmente, desde el tiempo en que nació o fue parido hasta hoy, ha avanzado de un modo insospechado, hasta tal punto que tienen prosélitos o tienen personas que se han convertido al Islam, que no son ya árabes, Sí. Son italianos, son ingleses, españoles, tendremos nosotros también, habrá argentinos, puede ser que lo haya, nadie lo sabe, porque son muy estratégicos y muy inteligentes, de tal manera que el mundo está prácticamente alerta porque está totalmente tomado por células, así las llaman, células durmientes, células que duermen. Son personas o grupos de personas que viven como estamos nosotros normalmente, siguen su trabajo, en donde está trabajando, tienen su familia, pero que con el lavado de cerebro que le han hecho y la convicción de la fe, de una fe que va mucho más allá, digamos, porque ellos se creen que la recompensa por el martirio les traerá el paraíso, ¿no? El cielo. Claro. Sí, por de eso... tal manera que en cualquier momento, cuando vos menos, hay que buscar el momento en que menos se espere. Claro. Entonces, en cualquier momento, cuando vos menos te lo esperás, hay una catástrofe de alguien que estaba viviendo a lo mejor normal, era, qué sé yo, que era mozo en un bar.
Por eso decimos que los motivos son un poco los económicos y obviamente la religión, porque ellos están convencidos, obviamente, de lo que Ellos hacer. están Y, convencidos, pero por eso, sí, sí, sí. pero le hago Y, la última y ya, mirá, te sí, digo más antes que termine. Esto es, lo que estamos viviendo actualmente es un tiempo de privilegio para el que lee la historia, porque estamos viviendo cosas inéditas en toda la historia de la humanidad. claro, sí, sí, Pero lo que estamos viviendo es el fracaso de toda la modernidad. Me refiero a la filosofía moderna. Recordá, los filósofos franceses, los filósofos alemanes, Schopenhauer, después Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, toda esta gente que afirmaba, Dios ha muerto. Dios ha muerto, el existencialismo, el ateísmo. Ya no necesitamos de Dios. El mundo moderno no reconoce a Dios. Lamento informarles a esos filósofos y a la gente que hoymente lo sigue que el problema de nuestra postmodernidad, pues ya estamos en la postmodernidad, es evidentemente religioso. ujú, No murió Dios. bien, Hay concepciones distorsionadas de Dios, es decir, lo que está sucediendo en nombre de Dios es una blasfemia contra Dios totalmente. en el Islam. Es una blasfemia porque el tema está en reconocer al único Dios verdadero y ya sabemos que el único Dios verdadero tiene un rostro que se llama Jesucristo. Padre, ¿No? Entonces Jesucristo no es un Dios de venganza ni un Dios que te va a prometer el paraíso si matas a tus enemigos. No, Él va a hacer justicia al final, por el bien y por el mal. No hay que hacerla ya. O sea, si no se reconoce a Jesucristo como único redentor, cosa que es la rabia que tienen los islámicos, ya dijeron que van a entrar en el Vaticano y en Roma rompiendo cruces.